acabo de pasar 9 meses detenida arbitrariamente en las cárceles inhumanas de Nicaragua. Es Amaya Coppens, una joven nicaragüense de 24 años, estudiante de medicina en su país, que lideró las protestas de los jóvenes en el 2018, que salieron a la calle contra las políticas del presidente Daniel Ortega. La detuvieron y empezó después, junto a otras compañeras presas, una huelga de hambre. Este verano salió en libertad y desde entonces continúa su activismo en defensa de la democracia y de la justicia. Amaya Coppens se encuentra de gira por Europa y también ha venido a España. Y antes de volver a Nicaragua nos visita en El Mundo en 24 horas para hablar de la crisis en ocasiones olvidada de su país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Mundo en 24 horas, este encuentro semanal con la información internacional. Hoy queremos saltarnos la agenda que habitualmente marcan el Brexit o la administración Trump y dedicarle más tiempo y más atención a América Latina. Era el verano de 1979. El 19 de julio, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a Anastasio Somoza. El dictador huye, dejando tras sí un mar de sangre. Los noticiarios recogieron así la huida del último dictador de una familia que había controlado Nicaragua durante 4 décadas. El voto es más determinante que el paredón. Un régimen anticomunista y corrupto que a finales de los 70 ya había perdido los pocos apoyos que le quedaban y ejercía una feroz represión. El movimiento sandinista se presentó como todo lo contrario. Adoptó la llamada vía tercerista, que priorizaba la formación de un movimiento civil sobre la tradicional guerrilla insurgente marxista-leninista. Atrajo así a obreros, campesinos e indígenas, pero también a las clases medias e incluso a la Iglesia, lo que le hizo ganarse muchas simpatías internacionales. Aunque la buena relación de Daniel Ortega, elegido presidente en 1984, con Fidel Castro y la Revolución Cubana, lo convirtieron a los ojos del presidente estadounidense Reagan en un comunista peligroso. De ahí su apoyo con armas y financiación a la contra nicaragüense. En las elecciones de 1990, la opositora Violeta Chamorro dio la sorpresa y derrotó al sandinismo. En un país exhausto por la guerra, la nueva presidenta promulgó leyes polémicas como la de amnistía y tomó decisiones difíciles como la reducción de funcionarios o la reprivatización de bienes colectivizados por los sandinistas. Pero bajo su mandato logró la desmovilización de la contra. Ortega regresó al poder tras las elecciones de 2006, cuando se impuso a pesar de lograr solo el 38% de los votos por la división de la derecha. En 2014 forzó un cambio constitucional para eliminar la limitación de mandatos y 2 años más tarde lograba ser reelegido entre acusaciones de fraude. Más de una década después, sus detractores le acusan de convertirse en el dictador que derrocó, apoyándose en las fuerzas de seguridad y la ayuda venezolana. Mantienen que su nepotismo, su mujer es la vicepresidenta y su mala gestión económica desencadenaron las protestas del año pasado. La gota que colmó el vaso fue la reforma de la seguridad social, que provocó las violentas protestas en las que murieron más de 300 personas y unas 2000 resultaron heridas. Desde entonces, desde que comenzaron esas protestas en la primavera de 2018, los nicaragüenses se han enfrentado tanto a la represión y a la violencia como a las advertencias de las organizaciones internacionales. Estamos con Amaya Coppens, que fue encarcelada por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, es defensora de los derechos humanos, tiene nacionalidad belga y nicaragüense, es líder del movimiento estudiantil y ha tenido un papel muy importante en las protestas por la represión en Nicaragua. Bienvenida, Amaya, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. La tuya es, desde luego, una de las voces más importantes de la resistencia en Nicaragua desde que comenzaron esas protestas. Ha sido un camino muy intenso, con solo 24 años. ¿Cómo te pones al frente del movimiento estudiantil y cómo acabas en la cárcel? Cuéntanos un poquito resumida cómo ha sido esa historia. Bueno, ha sido un camino muy largo, muy difícil realmente y sobre todo muy espontáneo. Creo que absolutamente nadie se esperaba que lo que comenzó a suceder en Nicaragua, bueno, hace ya años, pero la explosión del año pasado realmente trascendiera a lo que se ha convertido pues el día de hoy. Entonces simplemente no podíamos quedarnos al lado de lo que estaba sucediendo, por lo mismo seguimos protestando en las calles y eso hizo que nos hiciéramos visibles.
y que dirigieran la represión hacia nosotros y en un intento de callar las voces de protesta en Nicaragua nos encarcelaran. Acabamos de ir en el informe previo las cifras de muertos, de heridos, de encarcelados, de exiliados. Año y medio después, ¿se ha conseguido algo protestando desde entonces? ¿Cuál es la situación del país? ¿Cómo la definirías en este momento? Bueno, en este momento la situación ha pasado a una fase nueva de lo que es la represión actualmente y a pesar de la ley de amnistía, que es una ley completamente ridícula, realmente, bueno, siguen lo que son las agresiones a pesar del discurso de normalidad del régimen Ortega Murillo, siguen las represiones diarias, siguen los asesinatos a diario, sobre todo en zonas campesinas, sobre todo en Jinotega. En lo que va del año van 40 campesinos que se han encontrado asesinados, se han encontrado fosas comunes, sigue el asedio, la amenaza a todas las personas que han sido prisioneros políticos y a nuestros familiares, a las personas que nos han apoyado. Siguen más de 130 presos políticos y alrededor de 106 desaparecidos. Realmente, pues a pesar de todo el dolor que hemos tenido que vivir, de todo lo que ha pasado en Nicaragua, hemos conseguido que se visibilice nuestra protesta, nuestro descontento con lo que ha venido sucediendo en Nicaragua. Y esa es la intención, reactivar un poco esa visibilización en el resto del mundo. Por eso Amaya lleva casi un mes de gira para recabar el apoyo internacional a la crisis de su país. Así se oía su voz en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace unos días. Frente a un Estado que finge demencia, venimos a denunciar que en Nicaragua sí hay dictadura. Nada está normal y urgimos al Consejo a no abandonar a Nicaragua en su búsqueda de verdadera paz con justicia por las sistemáticas violaciones de derechos humanos. El movimiento de estudiantes se ha puesto a la cabeza, está liderando esta crisis. ¿Qué papel dirías tú que está jugando vuestra generación, la generación de los más jóvenes en esta crisis, en estas protestas? ¿Y qué reclamáis de la comunidad internacional? Bueno, a nivel de estudiantes, y se podría decir que en general el pueblo nicaragüense está cansado de una política tradicional de cúpula y estas protestas que han sido lideradas y que comenzaron sobre todo bueno, a nivel de esta explosión por los estudiantes, pero que también ya tenían un antecedente de luchas campesinas, de luchas feministas, han sido pues los grupos más vulnerables, más reprimidos y por lo mismo han sido las voces más fuertes de lo que ha sido esta resistencia. Entonces, bueno, lo que exigimos como estudiantes en particular, pero también como grupos conformados por todos los diferentes sectores, es que no se pierda de vista estas necesidades individuales de los diferentes sectores y que no se pierda de vista la situación, la urgencia en general de lo que está sucediendo en Nicaragua, porque las violaciones de derechos humanos son constantes, son diarias. Y es necesario que siga la presión internacional, al igual que nosotros estamos y seguimos con la presión dentro de Nicaragua. Represión política, acoso a la prensa y a los medios de comunicación, las voces críticas con los gobiernos, esas que se alzan en defensa de los derechos humanos, en Nicaragua y en toda América Latina son sistemáticamente silenciadas. Nuestras vidas en nuestros países valen 10 céntimos, ¿no? O sea, mandar a desaparecer o a matar a alguien, eso es lo más fácil en nuestros países. Una realidad, nos asegura Doni Reyes, activista y director de una asociación LGTBI en Honduras, que es prácticamente la misma en Colombia, Nicaragua, Guatemala y en general en toda América Latina. En México la violencia machista causa 9 muertes diarias. En Guatemala cada 40 horas asesinan a gente que defiende y reclama sus tierras. Y en Honduras, si eres gay o lesbiana, la esperanza de vida no supera los 35 años. Son cifras reales contra las que luchan los defensores de los derechos humanos, un trabajo de alto riesgo en América Latina. El poder económico, fundamentalmente, ha introducido sus recursos en la política, ¿verdad? Que pone y quita presidentes, diputados, congresistas. Cuando los y las defensoras comienzan a denunciar, ¿no?, lo que sucede, lo que hacen es asesinar. Al final de lo que estamos hablando son problemas globales y se necesitan soluciones globales.
Una de esas soluciones se ha presentado esta semana en Madrid. Voces Defensoras es una plataforma creada para apoyar y defender del acoso a los defensores de derechos humanos en el mundo. Llegados a este punto, Amaya, ¿tú crees que es posible una solución a la crisis nicaragüense con este mismo gobierno, con Daniel Ortega en el poder? Bueno, este régimen ha demostrado que no está interesado en buscar una salida pacífica, en resolver lo que está sucediendo en Nicaragua. Realmente, bueno, se llegaron a acuerdos en los diferentes diálogos y no han sido capaces de respetar absolutamente ninguno de los acuerdos a los que ya se había llegado. Siguen cometiéndose a diario violaciones de derechos humanos y pues mi opinión personal es que este régimen no está dispuesto a abandonar el poder, a permitirnos reconstruir realmente Nicaragua mientras se mantenga ahí. Entonces, en mi opinión, es necesario, y el primer paso para realmente poder hablar de democracia, de libertad y de justicia en Nicaragua es que se vaya el régimen Ortega Murillo, que definitivamente no está interesado en respetar los derechos humanos en Nicaragua. Desde que saliste de la cárcel, tú, tu familia, todo tu entorno, venís sufriendo amenazas. ¿Temes represalias a la vuelta a Nicaragua? Sí, bueno, ya están habiendo represalias. Durante todo el tiempo que he estado afuera, mi pareja en León ha sido asediado a diario, ha sido amenazado a diario. Llegan a las 2, 3 de la mañana con un carro de la policía con la sirena puesta para que sepa que están ahí. De igual manera han estado acosando, asediando a mi familia, o sea, las represalias ya se están dando. Pero bueno, queda ver qué es lo que pasa. Este es un trabajo que tiene que hacerse, de denunciar y de intentar reactivar la atención internacional sobre lo que sucede en Nicaragua y a los nicaragüenses en general, también a todos los que están exiliados, que están fuera de Nicaragua. Entonces, bueno, es un trabajo que tenía que hacerse. Vamos a ver qué es lo que sucede en Nicaragua y esperando pues poder entrar en Nicaragua en mi regreso la próxima semana. Pues nosotros también esperamos que toda esta visibilización, que esta voz que estás dando por el mundo a la crisis nicaragüense sirva realmente para empezar a encontrar una solución. Que tengas mucha suerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Amaya. Muchas gracias a vos.